Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Cuando nosotros, y esto es un tip de lectura de la palabra de Dios, encontramos un texto como Segunda de Crónicas 7:14, nosotros vamos a dónde comienza el texto. Normalmente, y como todos saben, los numeritos son una ayuda que nos regaló el Espíritu Santo por allá hace unos 200 años, pero los numeritos no siempre han existido, ¿cierto? Los numeritos fueron colocados para tu ayuda y para la mía. Y con todo y eso, vaya que es difícil a veces recordar dónde hay un texto, ¿cierto? La Biblia dice, pero a veces no recordamos cómo. Como es un regalito de la teología, pues pasa por hombres. Y aunque la Biblia es inspirada por Dios, pero escrita por hombres, pues ella tiene sus partes muy completas. Entonces, es muy conveniente cuando yo tengo una promesa, como Segunda de Crónicas 7:14, que dice que Dios va a escuchar mi oración, pero que la oración tiene unas partes, y nosotros hoy nos estamos dedicando en estos 3 días de ayuno a una de esas partes, que es buscar el rostro de Dios. Y ahorita te lo voy a poner muy coloquialmente, muy claramente, para que entendamos lo que, como seres humanos, lo que es buscar el rostro de Dios. Pero como los numeritos fueron colocados de acuerdo al criterio de un lector, a veces tú ves que un número parte un versículo y tú dices el tema continúa. Pues acá el tema comienza en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas. O sea, a mí me encanta saber por qué el escritor bíblico dijo esto. Es algo que me encanta. Yo siempre quise saber por qué el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me gusta. Para eso, ¿qué toca hacer? Leer a Pablo y saber qué lo hizo decir esas palabras. Siempre quise saber por qué dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Son palabras muy fuertes. Y es bonito saber qué estaba pasando, me encanta saber. Y de cada escritor bíblico Dios me ha permitido entender por qué lo dijo. Entonces, la respuesta de papá, la muy linda respuesta de papá es: si mi pueblo se humilla, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten y se humillan, yo los oiré y los sanaré. ¿Por qué el Señor nos dijo ese modelo de oración? Es lo que vamos a saber. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una lectura muy linda desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Bueno, entonces, tarea para mis amados y a ustedes que nos acompañan en los ayunos, tarea, estudiar esos capítulos. Por una razón muy especial. ¿Alguien acá necesita respuesta a su oración? ¿Alguien quiere respuesta a su oración? Tienes que entender que Dios sí escucha. Le digo, como le decía anoche a la iglesia de Sogamoso, hasta que tú lo entiendes acá, tú lo crees acá. Es Segunda de Crónicas desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. ¿Y qué es lo que vas a atender, amada? También, es que es la contextualización. Cuando nosotros tenemos un texto, gracias, eres linda. Cuando nosotros tenemos un texto, mis amados, que está el paralelo en otro libro, por ejemplo, en el caso de la mujer del flujo de sangre, está en Marcos, en Mateo, en Lucas, ¿qué hago? Lo leo en los 3. Son versículos cortos, pero yo tengo que saber esa mujer qué hizo para ser sanada, qué hizo para alcanzar su sanidad, y yo voy a hacer lo mismo. Y si te das cuenta, cada uno de los 3 evangelios nos ofrece un tip, ¿cierto? Estos tips que están tan de moda, ¿cierto? Nosotras que son, sígueme para más tips, y queremos que nos expliquen algo así. ¿Qué es un tip? Es ese mensaje que se te graba en el corazón y que tú dices: esto es lo que toca hacer. Breve la vuelta, ¿cierto? Si esto es lo que toca hacer. Pues en cuanto a la oración, en Segunda Crónicas del capítulo 6 al capítulo 8 y en Primera de Reyes, mismos capítulos, semejantes capítulos, antes de salir hoy, voy a decirte exactamente dónde está. Vamos a entender qué dijo papá de la oración.
porque los que necesitamos sanidad, porque ¿qué es lo que dice? Yo sanaré la tierra, es decir, yo daré sanidad completa a tu salud, a tu economía, a tu familia, a tu hogar, a todo lo que necesite sanidad, le doy sanidad, pero esto es lo que tú tienes que hacer. Ahora, cuando vamos al DOT, ¿qué le decimos al doctor? Dime qué tengo que hacer. Pues acá está papá diciéndonos qué tenemos que hacer. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Hacerlo lo que Él nos está pidiendo. Hemos sido un pueblo, lo digo con vergüenza, de oidores olvidadizos. Y no puede ser, no puede ser. Yo tengo los cuadernos de oración de cuando abrimos esta casa, de cuando comencé mi camino con el Señor. Tengo los cuadernos de oración de todos estos años y me complazco en ver que todas las oraciones han sido respondidas. Soy muy puntual, lo escribo todo. Le escribo cartas y cartas, Señor, mira esto, el doctor se llama así, si te place, el anestesiólogo se llama así, no tengo la certeza que él vaya a ser el anestesiólogo, si te place a ti, pero hay más personas entrando a la sala, Señor, yo te pido que los toques a todos. Y cuando empezamos a orar de esta manera, papá sabe que nosotros creemos en que cada detalle Él lo cuidará, cada detalle. Él sabe quién te va a atender cuando tú entras por tu EPS, Él sabe quién te va a atender, qué rostro va a poner tu esposo, qué cara va a hacer, cómo te va a contestar. Eso no lo sabe sino nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos que hablar con Él. Bueno, entonces te contextualizo un poco más. Esto está enmarcado, esta invitación. ¿Quién está hablando en el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7? Nuestro Padre. Y está diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro. Para mis amados que nos han acompañado en discipulado, saben cómo se estructura un texto. Y a mí me gusta enseñarte a ti también. ¿Qué es la estructuración de un texto? Que tú tomas los verbos que están en ese versículo y tú aprendes qué es lo que te está pidiendo Dios. Entonces Dios te está pidiendo humillarte, invocarlo, orar. ¿Cierto? Tú subrayas los verbos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, al que está en el participio, la palabra invocado está en el participio, no importa, es un verbo. Entonces tú dices, Dios me pidió humillarme, Dios me pidió invocarlo, es decir, llamarlo por su nombre, Dios me pidió orar, Dios me pidió buscar su rostro. Nota que ya vamos en 4 cosas. Dios me pidió convertirme. Entonces, en un solo versículo, Dios me está pidiendo 5 cosas que todas son hechas en oración. En oración, porque este año nos vamos a dedicar a aprender a orar y vamos a hacer lo que papá dice. Cuando nosotros vamos al doctor y él dice, haces esto, nosotros hacemos caso. Y vaya que hacemos caso porque se te hace la boca agua por ese chicharrón, pero no te lo comes. ¿Cierto? Porque tú te quieres cuidar, porque tú quieres tener salud y estás allí queriendo hacer caso. Pues te cuento que mejor médico que papá no hay. Y si Él nos dice, haz estas 5 cosas y serás sanado, serás sanado. Esta semana, visitando a alguien, me encontraba con alguien con muchísimo padecimiento de enfermedad. Y te duele, ¿cierto? A ti te duele. Pero hay algo que me sobreviene a mí, a mi corazón. Y siempre me arrodillo y le digo, no tenemos palabras para agradecerte que tú a nosotros nos libras de eso. ¿No te parece maravilloso, papá? Porque hubieran podido decirle a tu esposo, no hay solución, pero encontraron una solución, porque papá te ama a ti y sabe que tú eres la esposa y lo amas y sabe que tus hijos lo necesitan. Entonces, mis amados, teniendo un Dios como ese, tenemos que orar. Entonces, lo más maravilloso es que está dentro del texto de una promesa. Vamos a ver la promesa para que podamos entender por qué el Señor nos hace esta invitación. Y el verso 11 dice... Verso 12 dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Así que está dentro del contexto de una promesa. Desde el capítulo 6, porque en Reyes está un poco más claro y por eso te aconsejo Reyes. A mí me maravilla porque Salomón coge a Dios. Es esto. Ahora voy a lo coloquial antes de ir a lo literal. Es como tienes la niña de 4 años que acaba de entrar a estudiar, tu bebé, ¿cierto? El varoncito.
Tienes la niña de 12 años y tienes el maravilloso de 17, ¿cierto? Los tienes, y eso es todos los papás acá lo saben más que yo. Es una maravilla, ¿cierto? Entonces, el niño de 12 años dice, papá, si puedes darme para la camiseta. El profe dijo que esta semana no lleve solo la sudadera, sino la camiseta y la sudadera. Los niños hablan en ese tono, ¿cierto? Eso dice el de 12 años, sí puedes. El de 17 años dice, el profe dijo que la camiseta y usted cómprela para que me puso a estudiar, no sé qué, ¿cierto? Lo sabemos los que estamos aquí, ¿cierto? El niño de 4 años, papito, mi amor, mi vida, mi corazón, ¿mi compras la camiseta? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es buscar su rostro? Es eso. No por el interés de la camiseta, sino que tratemos a papá como niños. Mi sobrino Mati cumple en estos días añitos y la mami le dijo, en esta oportunidad no podemos hacer una reunioncita porque pues el palo no está para cucharas. Y entonces le contestó Mati, ¿por qué? Si Jesús paga todo. Y entonces Sandra me contó, pero dejamos así en la conversación. Y entonces yo fui a visitarlo y le dije, papi, ¿cómo va a ser tu cumpleaños? Dijo, Jesús va a hacer todo. Entonces, ¿qué haces ante esas? ¿Qué haces ante eso? Pero ese Jesús hace todo, está entre nuestros niños menores de 7 años. Por eso Dios dijo, sean como niños, porque ya cuando tenemos 10 años el Señor toca y vamos al Señor. Mira que estoy muy consternada por un texto porque yo escucho a papá y Isaías dice, ¿por qué me traes solo tus problemas? ¿Por qué vienes solo a quejarte delante de mí? Pones sobre mí toda tu carga y no oras. Y todos somos así. Y estoy muy consternada por ese texto, además te lo cuento, es Isaías 43, porque Dios dice, sí, tráeme tus problemas, yo quiero ayudarte, pero busca también mi rostro. No vengas solo a quejarte, ven también a alabarme y cambia tu quejabanza por alabanza. Y es algo que también vamos a aprender a hacer. Entonces, no nos presentemos como el Señor, como en adolescente, ¿para qué me trajo a este camino? Como los de la entrada a la tierra prometida. Usted nos dijo que nos regalaba la tierra prometida y ahora ¿por qué vamos a pelear por ella? ¿Cierto? No nos presentemos como adolescentes rebeldones. Tampoco como niños de más de 10 añitos, de 12 años, que empieza la transición y el cambio, que empiezan a abrir los ojos, que al compañerito sí le compraron un tablet y a él no, y que no sé qué. No, no nos comportemos así. Comportémonos como el bebé. Y el bebé busca el rostro, y buscar el rostro dice, mírame a los ojos, créeme que sí te quiero dar mucho más abundantemente de lo que tú me estás pidiendo. Entonces, dicho así coloquialmente, Dios está buscando que seamos como niños, que somos capaces de decirle, papá, sabemos que tú puedes hacer el milagro y lo vas a hacer cuando tú quieras y lo vas a hacer como tú quieras y yo solamente voy a esperar en el milagro. Hay cosas que no entiendo, pero no me voy a quedar en los sinsabores de lo que no entiendo, sino voy a agradecer lo que ya recibí. Entonces Dios quiere que entendamos y por eso el contexto, ahora vuelvo a la literalidad del texto, es de escuchar tu oración y por eso es que me encanta Salomón, porque Salomón tiene a Dios allí en persona diciéndole y Salomón abusa como el niño chiquitico. Entonces el niño chiquitico, ay papi, entonces no me compres solo la camiseta, cómpame los tenis, cómpame el balón, cómpame y cómpame, ¿cierto? Porque los niños son así. Pues Salomón está delante de Dios, Señor, y si pecamos, y Señor, y si hacemos, y le hace a Dios, porque el que es la gloria de Israel no puede arrepentirse ni puede mentir, prometer que nos perdonará todo. ¡Qué increíble! Y entonces, Señor, si vienen guerras, tú nos defiendes, sí, yo los defiendo. Y entonces, Señor, si vienen enfermedades, tú nos sanas, sí, yo los sano. Y entonces, Señor, si los enemigos te levantan, tú nos defiendes, sí, yo los defiendo. Y le saca al Señor una lista de 2 capítulos de promesas. ¡Qué increíble!, ¿cierto? ¿Y cómo? Porque se humilló, porque se humilló. Y entonces todo eso está dentro del maravilloso contexto de la respuesta a la oración. Y nosotros, porque, y viene después Dios, es como el papá, si ganas, te voy a hacer, y vamos a hacer esto juntos, y vamos a hacer esto juntos, y vamos a hacer esto juntos, y después te dice, pero estudia, hijo querido. Eso es lo que está haciendo Dios. Mira lo que te voy a dar en respuesta a la oración, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Mira, está terminando. Ya en el verso 11 está, Salomón acaba de terminar el templo, pero construirle una casa para Dios no garantiza su presencia. Dios tiene que venir, Dios tiene que venir.
Así que está la casa de Dios y es casa de Dios y Él está allí. Entonces Salomón dice, pero tú estarás en esta casa. Ese texto está acá arriba, encima de mi cabecita. Y dice, oirás las oraciones que tus hijos hagan en esta casa. Y yo amo muchísimo esa palabra y por eso la colocamos en esa tamaño dimensionado para que tú cuando la leas la creas. Y cuando tú crees una palabra, tú la escribes. Una vez a un hijito mío le tenían que cortar una piernita en Sogamoso. Sabes que es muy difícil, sabes que son decisiones y yo no era la pastora, yo era ovejita. Y entonces mi padre no estaba en un ayuno de 40 días encerradito en Bogotá. Mi madre y mi hermana, que eran las autoridades subsiguientes, también. Y entonces quedé yo, que no era autoridad total, gracias a Dios. Ese día le di tantas gracias a Dios de no ser autoridad total, porque el hermano venía a preguntarme si autorizaba que le cortaran la pierna a su hijo o no. Y entonces Dios me dio una palabra maravillosa. Ese nené había tenido una retracción mental desde pequeñito. Y Dios me dio la palabra, porque uno a quién le pregunta esas cosas, pues a papá. Uno no puede pensar en esas cosas, eso toca preguntárselo a papá. Y entonces Dios me dijo, que alguien le diga, es Job 33, un elocuente muy veraz, que Dios le ha perdonado sus pecados, que Dios le permitirá entrar al cielo. Y Dios me dijo, puede que se entre sin un ojo, puede que se entre sin una pierna, pero se entrará al reino de los cielos. Y su Señor Padre, que ya también está en el cielo, que fue uno de los constructores de esta casa. Y aprovecho para contarles, él se venía desde Sogamoso, nosotros no le pagábamos el transporte, él venía como si fuera empleado de esta casa, tenía 75 años, era un anciano, y construyó toda la tubería que está acá debajo, y llegaba con su hijito cada mañana a trabajar en la casa de Dios como un empleado del Señor, una cosa maravillosa. Y siempre lo recuerdo con eso. El abuelito lindo colocó en individuales esa palabra en la mesa, en las paredes, en el espejo del baño. Porque cuando tú crees una palabra, tú la recitas todo el día y todo el tiempo. Porque como Jesús nos enseñó en Lucas 4, al enemigo no se le enfrenta sino con palabra. No hay nada que le puedas decir, con tus lágrimas no lo vas a conmover, Satanás no se conmueve. Nosotros tenemos que enfrentarlos con la palabra de Dios. Sí, usted está diciendo, pero Dios dijo, quitaré de ti toda enfermedad. Usted está diciendo que se puede quedar con un hijo, pero Jesús dijo, todos mis hijos serán enseñados por Jehová y multiplicaré la paz de tus hijos. Y tus hijos serán una generación poderosa en la tierra. Y entonces cuando tú tienes palabra para enfrentar, tú te paras y el vientre dio a luz para bendición, no para el alcohol, pero con palabra, no con quejas. Y esto, mis amados, es la oración más perfecta que existe. Entonces, la invitación que nos hizo el Señor es a buscar su rostro. Ahora, regreso. Dentro del contexto del verso 12 dice, yo he oído tu oración. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor cuando dice, yo he oído tu oración? Sigue orando, ora, que yo a ti te escucho. Yo a ti te escucho. ¿Qué más promesa queremos? ¿Qué más promesa queremos? En el año anterior aprendí la literalidad de la oración y te la enseñé. Y es el ver a Dios responder lo que tú le pediste como tú se lo pediste. Es demasiado maravilloso. Es tan especial, es el Señor. Mira que me gustaría que fuera este médico que se llama así Pepito Pérez, que fuera hasta ahora, que fueran estas condiciones, que pasara esto y que pasara aquello y que tú pases y sea como que ya todo pasó en el reino celestial porque papá firmó que fuera exactamente así. Eso solo puede hacerlo tu oración, porque Dios te va a escuchar. Entonces, dentro de ese contexto de yo te voy a oír, viene la invitación. La invitación dice, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Esos son apenas los dos primeros renglones del versículo y tienen 3 verbos, humillación, invocación y oración. Las segundas 2 líneas, buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, note, si la Biblia suya encierra la palabra entonces, esta palabra es una palabra que indica sí y solo sí, un condicional, ¿cierto? Que indica la palabra entonces, si tú haces tu parte, entonces yo hago la mía. Eso es un condicional. La mayoría de las
palabras del Señor tienen un condicional. Si crees, verás su gloria. Significa que si no crees, no la verás. Entonces, este sí que nos pone el Señor en este entonces que une a los dos primeros renglones con la conclusión, entonces yo te oiré. Entonces, significa que primero tengo que humillarme, segundo tengo que invocarlo y la invocación la voy a hacer en oración. Pero al empezar a orar, se va a producir algo en mi vida. Yo voy a empezar a buscar el rostro de Dios y buscar el rostro de Dios me va a producir la conversión. La conversión. Hay una norma para ver la sanidad. Hay una norma bíblica para ver la libertad. Hay una norma bíblica para ver la bendición. Lo que la Biblia denomina tiempos de refrigerio. ¿Cierto? Se llaman tiempos de refrigerio. Cuando has pasado luchas, cuando has pasado pruebas, lo siguiente que viene es tiempos de refrigerio, porque después de la tempestad viene la calma. Es una norma bíblica. Entonces, esos tiempos de refrigerio son el resultado, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, son el resultado del arrepentimiento y la conversión. Dice, arrepentíos y convertíos, y vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentimiento es cambio de la manera de pensar. Voy a decirlo nuevamente. Arrepentimiento es cambio de la manera de pensar. Significa que alineo mis pensamientos con el pensamiento de Dios. Cuando vuelvo a pensar como Dios piensa. Ahora, ¿qué debo hacer para saber cómo Dios piensa? Pues leer la palabra de Dios. Porque allí está plasmado su pensamiento. Y Él me va a decir que no está de acuerdo con que yo dude, que no está de acuerdo con que yo me queje. Porque mira, amados, muchas veces no es incredulidad. Porque nosotros ya tenemos fe, no tenemos incredulidad. Nuestro problema es que dudamos. Cuando quiera leer ese camino de salir de la duda, Romanos capítulo 4 es un regalo lindo, porque nos dice bellamente del verso 17 al verso 21 que Abraham no dudó, que no titubeó en la fe. Y sella con ese capítulo, ese verso 21 que dice, estaba plenamente convencido. Porque hasta que no nos cabe acá, no nos cabe acá. Entonces, hasta que yo no estoy plenamente convencido. Y plenamente convencido que es, amada, que yo me pare y le digo, papá, yo sé que tú ya lo hiciste. ¿Cuándo se ve acá manifiesto en la tierra y cómo será? No lo sé. Pero yo solo sé que yo soy tu hija, que tú eres mi padre y que tú me amas. ¿Cierto? Eso es lo único que sé. Entonces, cuando yo tengo ese criterio, que Él me ama, que Él es un Padre amoroso, yo sé que yo le pido para su gloria y su honra y Él lo hará. Entonces, arrepentimiento es volver a alinear mi pensamiento con el pensamiento de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que me parece, es lo que Él quiere y como Él quiere. Pero no se me pide solo arrepentimiento, se me pide conversión. Note que como ya en este texto ya hubo humillación, ya hubo invocación y ya hubo oración, de que, además que aprovecho por la misma ofrenda, dice el pastor Dante, a contarle que ese es el conjunto completo del arrepentimiento. Entonces, él dice, como usted ya se arrepintió ahora, busque mi rostro y conviértase. Entonces, ¿por qué no dice? Hasta nosotros decimos, ¿cierto? En la mano del papá está el pellizco, pero también está el pan, ¿cierto? Eso dice un hombre que escribía poesía colombiana, un hombre que creo que se llama el Indio Rómulo, y decía eso, que el papá se acerca y te da un pellizquito, pero también te da el pan. Entonces Dios no te da el pellizquito, pero Él sí te da el pan. Entonces lo que el Señor dice en su palabra es que Él es un Padre que sabe que tú tienes necesidad, pero busque su rostro, porque nosotros, ¿qué es la diferencia entre buscar su rostro a la diferente oración? Que no vayamos solamente con peticiones y con quejas, porque buscar su mano es Señor, dame y dame, y a veces la oveja lo único que sabe hacer es dame, quiéreme, y ese me suena en los cielos muy grande, pero Dios quiere que busquemos su rostro, y busquemos su rostro es un compromiso desinteresado. Cuando tú te vas a tu lugar secreto a orar y solo vine a decirte, papá, que te amo, que es una bendición ser cristiano, que lo mejor que me ha pasado en la vida es que tú estés, yo antes estaba solo, pero ahora estoy contigo. Eso es buscar el rostro de Dios. No significa que no le podamos pedir,
significa que Él no sea nuestra primera alternativa, sino nuestra única alternativa. Infortunadamente a veces es la última alternativa. Corremos al doctor, corremos al banco, corremos a los amigos, pero no vamos a los brazos de papá. Y me da vergüenza porque lo hacemos todos, aún en más conocimiento de Dios y más profundidad con Dios, y lo hacemos. Pero Él termina demostrándonos que Él quita todas las muletas y que Él quita todo lo que fuese nuestro sustento para que la gloria sea de Él y solamente de Él. Entonces, hoy yo quiero pedirte, iglesia, y es la propuesta que nos hace el Espíritu Santo, es hagamos la primera parte, que son los elementos constitutivos del arrepentimiento: humillación, invocación y oración. Y arrepintámonos, que es volver a alinearnos con el pensamiento de Dios. Y la segunda parte, busquemos su rostro y convertámonos. Convertirse, ahora voy al concepto de convertirnos, es cambiar nuestra manera de vivir. Pero como lo dice Hechos de los Apóstoles 3:19, nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar, y ahí sí podemos cambiar nuestra manera de vivir. Déjeme le doy un ejemplo muy coloquial, pero es lo que pasa cuando vamos al doctor. Mira, tienes que suspender las gaseosas, tienes que quitar los chicharrones. Mira, yo te aconsejo que grasa animal no comas, que comas esto, que hagas aquello. Y bueno, lo que sea que el doctor te diga. Y sales del doctor, ese viejo está loco, también cree, y ahora yo qué voy a comer, pues yo no tengo plata para comprar más. Entonces, cuando esa es mi posición, ni mi pensamiento está cambiando, ¿cómo va a cambiar mi manera de vivir? En oración, nosotros debemos entender que hay un orden. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender en este día? Que no habrá conversión sin arrepentimiento. Por eso la norma es arrepentidos y convertidos. ¿Qué es lo que eso significa en nuestra literalidad? Cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar. Por ejemplo, no vayamos al lugar secreto a orar, quién sabe si se producirá el milagro. Como están esas EPS de fregadas, como no sé qué. Hace unos días, con un nuevo doctor que Dios puso en mi vida, yo intenté decirle, bendito Dios, intenté y no se lo dije. Y le dije, y si pasa, yo no, mira, no me atreví a decirle si me dicen que no el procedimiento. Solamente le dije, y si pasa algo, dijo, no digas eso, no te empelicules, por favor. Por favor, deja que todo fluya. Me dio vergüenza. Dijo, ¿qué sabes tú? Ahora, porque escuchamos voces equivocadas, porque otro muy lindo, muy querido, muy especial. Él me dijo, ay, Vivi, es muy cordial, me dijo, Vivi, que Dios te respalde, porque a todas las personas que han solicitado lo mismo que tú aquí en mi ciudad, otra ciudad de Boyacá, se lo han negado. Entonces, pues, como tu Dios siempre ha estado contigo, me dijo el doctor, pero sí sembró en mí y yo lo acepté y estoy trabajando en eso, la duda, porque yo al otro doctor le iba a decir, quiero decirle algo impresionante. Mi esposo se demoró un minuto la autorización. Y cuando llegó yo me puse a llorar y le dije, Padre, mira lo que tenemos que hacer. El doctor me dijo, deja que las cosas fluyan. Y no te pongas a pensar, y no te pongas a acosarte, y no te pongas a afanarte. Y ahora lo tengo, voy a permitir que las cosas fluyan según el Espíritu Santo de Dios. Y no le voy a prestar mi mente a la preocupación, y no me voy a ir de acá a la EPS diciendo, y si no está abierta, y qué tal que hayan 1000 colas, y que no, y que digan que no. No, mi Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo digamos. Y si en sus planes perfectos y seguros está esa bendición, eso no lo puede cambiar el hombre. Amén. Pero cambiemos nuestra manera de pensar y alineémonos con el reino de los cielos. Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. ¿Crees que Dios sabe que necesitas esas vitaminas y te las van a negar? No te las van a negar, porque tu papá sabe que tú las necesitas. Entonces necesitamos eso. Quisiera pedirte que como ejercicio, no los tengo acá. Si tú me ves, yo cargo 3 cuadernos, ahora tengo otro cuaderno de las oraciones urgentes e inmediatas, y voy a hacer un cuaderno tuyo, porque a veces en el momento oramos juntos, pero a veces en el cuarto de oración yo digo, yo sé que la niña me dijo que necesitaba esto, y logro, y como sé que ahora se nos olvidan tantas cosas, tenemos que trabajar en recordar en oración, dije, voy a poner ahí lo que mi hermana me dijo que le apoyara en oración, porque hay momentos en que yo sé que tú necesitas,
que necesitas tu cirugía, que necesitas tu provisión, que necesitas esa puerta abierta laboral. Y bendito Dios, porque en las cosas muy grandes uno está como muy atento, pero hay cosas pequeñas que también hay que poner en oración. Entonces quiero decirte que el Señor nos dice, hazte tu cartelito, acostúmbrate a tus fichas mnemotécnicas, una hojita de cartulina, creo que vale 200 pesos. Tú la cortas en 8, allá mismo te la cortan y tú pones tu tarjetica y dices, ¿qué fue lo que me dijo Dios? Porque, ¿qué es lo que haces al salir de acá? Cuando sales del ayuno tienes que decir, ¿qué fue lo que me dijo Dios? Entonces tú estás en el almuerzo, haciendo el almuerzo y recuerdas, ¿qué fue lo que me dijo Dios? Yo me digo todos los días, Dios me dijo que este es el año de las oportunidades y que yo las tengo que tomar. Entonces todos los días lo digo, todos los días lo repito, porque hasta que lo entienda acá, lo voy a creer acá. Y necesito que se vea en el acá, en el ahora. Entonces tengo que entenderlo acá para poder pasarlo acá. Y si lo entiendo, si yo sé que Dios ya hizo el milagro, yo lo voy a ver con mis ojos. Yo lo voy a ver con mis ojos. Y entonces empiezo a trabajar en el espíritu en eso. Entonces tomo un cartelito y digo, ¿qué me está pidiendo Dios? Segunda de Crónicas, amados, 7:14. Entonces Dios me está pidiendo humillarme, número 1. Esta tarea te la voy a hacer yo. Pero cuando Dios te hable en tu casita, la vas a hacer tú. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Dice, humíllate, ¿cierto? Entonces empiezo a saber cómo es humillarme, ¿cierto? Porque tenemos el maravilloso encuentro con el Señor. Una cosa que nos ha pedido este año Dios es que volvamos a las rodillas, que volvamos. Le cuento que a mí me costaba mucho. Cuando tuve muchísimo sobrepeso ya me costaba mucho porque si me arrodillaba pararme era muy difícil, pero ha sido maravilloso volver a las rodillas. Ha sido como un encuentro muy bonito y estoy pidiéndole a Dios que me ponga el querer como el hacer de estar en las rodillas. Entonces, humillarse es poder ir a la presencia de Dios y ponernos de rodillas. En la semana pasada, en nuestro tiempo de oración en el ayuno, nos enseñó Dios que Daniel oraba sobre sus rodillas con las palmas en el piso, ¿cierto? Entonces, humillación no es una actitud física, yo te lo cuento como ejercicio, pero la humillación es un acto del corazón en que yo entiendo y yo comprendo que las cosas pueden ser hechas solamente por Dios. Ese es el acto de humillación, es entender que Cristo es mi Señor y entender que todas las cosas deben ser hechas por Él y para Él. Eso es humillación. Una de las cosas que hace la oración de humillación es volver a darle el señorío al Señor Jesucristo. Porque hasta que no le damos la autoridad a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, Él no puede actuar, ¿cierto? Tú, por ejemplo, como enfermera lo sabes. Está hoy día que te dicen el consentimiento informado, firma eso. Tú ni siquiera puedes tocar a nadie sin que esa persona te dé permiso. Perdóneme que le voy a... Es un electro. Tienen que ponerte aparaticos desde acá del hombro hasta la pancita y unos en los pies y te tienen que mojar también para las ecografías con otra cosita y el doctor te está diciendo, perdona que te voy a aplicar esto, perdona que te voy a hacer esto y ya ellos no pueden hacer sin que tú les concedas el permiso, pues lo que hacemos al humillarnos es concederle a Jesucristo el permiso de que vuelva a ser nuestro Señor. Y eso es humillarnos, que le decimos, Señor, tú eres nuestro Señor. Hace 1000 años lo cantábamos, Cristo es mi Señor. Y no me da temor demostrarle al mundo entero que Él tiene el poder y que con mi vida Él puede hacer lo que quiera. Recuerda que lo cantábamos con Marquitos Güey y creo que vamos a tener que vivirlo y volverlo a cantar porque a veces cantando lo recordamos. Lo segundo que nos pide de humillarnos es sobre el cual, a mí me llama la atención que dice, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. A mí me encanta la fe del Señor porque Él dice que nosotros le invocamos. Él cree que nosotros le invocamos. Recuerde que se invoca de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la invocación completa para lo que Dios va a hacer en nuestra vida. En nombre, la autoridad y la sangre de Jesucristo de Nazaret, para que todo sea cumplido en nuestras vidas. Porque Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cierto? En su nombre, en su autoridad, porque Él dijo, mayor autoridad que la que el Padre me dio a mí, yo le he dado a ustedes. En la autoridad del Señor Jesucristo. Y en su sangre, porque Apocalipsis capítulo 12 dice, ellos le han vencido
por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, esa es la invocación completa. Pero después dice, y oraren, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a llevar la humillación en la invocación? En oración. En oración. Y quiero hacer una salvedad en esta hora con respecto a la oración. Y es que tomemos en cuenta el modelo de oración de Mateo 6. Mateo 6 dice, no vanas palabrerías, no una retajila ahí de repetir y repetir. Imagínate que yo me pare delante tuyo y la conversación sea como la de los novios, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Y yo te pregunté eso como radio 20 minutos. Conversar, y en esto quiero ser muy clara, estamos hablando con mi esposo acerca de esto y con papá acerca de qué es conversar. Conversar es hablar, pero también es escuchar. Tan importante como lo que yo le digo a Dios, no, más importante que lo que yo le digo a Dios es lo que Él tiene para decirme a mí. Entonces, una conversación es que yo le hable, pero también una conversación es que yo le escuche. ¿Cuántas personas en esta tierra se han quejado de que no son escuchadas? Creo que es el mal de la humanidad. Y tú le has dicho a tu esposo, es que tú no me dejas hablar. Y yo creo que Dios en el cielo nos dice a todos, es que ustedes no me dejan hablar. Es una retajila y como locos. Y tenemos que entender, y esto también lo vamos a aprender en este año, que toda la oración tiene propósito. Nuestra oración de guerra es una oración de guerra y gloria a Dios por los guerreros. Y creo que acá todos somos guerreros desafiados a dar batalla. Pero también hay oración de adoración. Y yo veo con tristeza que hay personas que nunca han usado esa oración porque no les parece bonito adorar al Señor un rato. Y necesitamos entrar a entender que una conversación es que yo te hablo y tú me escuchas, pero tú me hablas y yo te escucho, dentro de los parámetros del respeto de que yo también te puedo escuchar, porque le estamos diciendo al Señor cosas y cosas y cosas y cosas y paremos un disco rayado imparable, loritos mojados, decimos en Colombia. Es que pareces un loro mojado, ¿cierto? No sé qué signifique eso, no voy a mojar a mi loro, no voy a hacer eso. La Sociedad Protectora de Animales no lo permite, pero quisiera saber el contexto que nos lleva a entender que necesitamos conversar, que necesitamos hablar con papá y escucharlo. Escucharlo es maravilloso. Mira, tú vas a regresar de esa conversación. Tengo una amiguita que está en los cielos, que la primera vez que conversó con papá, ella no lloraba por nada, era una señora muy fuerte. Llegó por esta puerta y diciendo, es que conversamos, es que es tan bonito, es que conversamos y él me dijo. Cuando tú sales de la conversación diciendo, él me dijo, va a ser tan hermoso para ti, porque vas a saber primero que no estás solo, que nunca estarás solo, que papá sabe por lo que estás pasando, que papá sabe lo que estás sintiendo, que papá sabe lo que sentiste cuando el doctor dijo un diagnóstico, que papá sabe lo que tú sentiste cuando esas personas te hirieron, pero más que cualquier cosa, que tú escuchaste el consejo de papá con respecto a cada persona. Decía el pastor Ricardo la semana pasada que alguien hizo un acto fuerte de grosería y traición contra él y que él dijo, no, esta sí no se la paso, esta sí yo voy a defenderme yo mismo. Y que él salió y cuando llegó a la puerta de la casa de Dios, el Espíritu Santo le dijo, bueno, entonces yo me quedo aquí. Si te vas a defender tú, entonces déjame a mí acá. ¿O quieres que yo te defienda? Y que él se devolvió y se puso a orar y se puso a llorar y Dios hizo lo que tenía que hacer. Necesitamos conversar con papá y que él nos diga y que él nos enseñe. Como en algunos casos, como al rey Ezequías, no hay para qué peleéis vosotros en este caso, le dijo el Señor a Josías. Quedaos quietos y contempla la salvación de Dios. Que el Señor te diga, sí, te doy permiso de hacer ese negocio. No me parece que hagas eso. Este es el tiempo que tengo señalado para esa sanidad. Haz esto, haz aquello. Porque hay sanidades que serán en casa. Hay sanidades que el Señor te va a decir como a Isaías, ¿cierto? Ponle estas hojitas sobre la herida y sanará. Entonces vamos a escuchar al Señor y Él lo va a hacer. Entonces, y quiero detenerme y llego puntualmente a buscar el rostro. Entonces, el buscar el rostro es la parte 4 de esta línea que nos está señalando Dios
para encontrar la respuesta a nuestra oración y dice, busca mi rostro. Entonces Dios está queriendo, ¿cierto?, que lo miremos a la cara. Marcos Brunet canta, tus ojos en mis ojos, mi naricita en tu naricita, ¿cierto? Mi aliento en tu aliento, porque ¿qué le dices tú a tu esposo? Mírame a la cara. ¿Qué le dices tú a tus hijos? Mírame a la cara, ¿cierto? Mírame. Eso es lo que nos está invitando el Señor. Miremos a los ojos de papá. Bueno, esos ojos de Jesús que Isaías, Daniel y Apocalipsis describen como llamas de fuego, como llamas de fuego. Entonces miremos a esos ojos maravillosos del Señor y hablemos con Él. Y caminemos por nuestra casa si oramos en la habitación, en la sala, como que Él está ahí. Muchas personas se sientan y repiten dice el Señor Jesús en Mateo, unas vanas repeticiones y después se van. ¿Oraste? Orar es hablar con Dios. Tienes que salir de allí con una respuesta. Tienes que salir de allí con una convicción firme. Y no vengo hoy aquí como que mi esposo y yo sabemos orar muchísimo. No, como ustedes estamos aprendiendo. Como ustedes estamos volviendo a las rodillas. Como todos queremos que todos, absolutamente todos, en este año nos formemos como hombres y mujeres de oración. Si vamos a la sagrada palabra de Dios, todo en la Biblia se consigue orando. Absolutamente todas las cosas que están escritas en la palabra que alguien logró, las logró porque oró. Entonces, mis amados, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Orar. La Biblia dice que el profeta Isaías llegó por la mañana a la casa del rey Ezequías y le dijo, pon todas tus cosas en orden porque te vas a morir. No le dijo, vas a estar enfermo, la enfermedad es grave y Dios te va a sanar. Le dijo, te vas a morir. Tremendo. ¿Y él qué hizo? Salió corriendo a orar. Dijo, papá, si me das otra oportunidad, yo no voy a... si usted lo lee en Nueva Traducción Viviente, a mí me maravilla. En Nueva Traducción Viviente dice, ¿cuántas gracias le doy a Dios por esta enfermedad? Si no fuera por esta enfermedad, yo me hubiera quedado así alegón y peleón y humillativo, dice él, y grosero. Pero Dios me abatió y Dios me humilló y me hizo cambiar mi forma de ser. Gracias, Dios, por ese proceso que pasé. ¿Cuándo vamos a llegar a decir eso? ¿Cuándo vamos a llegar a decir gracias, Señor? Pero dentro de la oración también está el agradecimiento. Y esta noche voy a decirte 3 elementos que son formidables si queremos cambiar no solamente nuestra vida de oración, sino toda nuestra vida, que son los elementos de un milagro y que son lo que va a traer a tu vida el milagro prontamente. Así que lo que nos pide el Señor es buscar su rostro. Y ojalá por primera vez te encuentres cara a cara con tu Salvador. Cuando comencé este camino, un señor que se llama Marcos Vidal tenía una canción que se llama Cara a Cara. De hecho, él hizo un álbum completo, pero la canción decía eso. En este año que pasó, acaba de un grupo hermoso que canta lindo de cantar una canción que se llama El rostro de mi amado. Y es muy bello porque te hace recordar que es el rostro del Señor lo que queremos ver. Y dice, cuando tenga enfrente el rostro de mi amado, ¿yo qué más voy a hacer que adorarlo? ¿Me voy a poner a quejarme? ¿Me voy a poner a llorar? No, eso no va a pasar con el rostro de mi amado. Si quieres escucharla, te la recomiendo y te va a invitar a buscar el rostro del Señor. Y lo siguiente que dice, y con lo que cierra la quinta cosa, dice, buscar en mi rostro y se convirtieren. Note que dice de sus malos caminos, de sus malos caminos. Entonces, conversión es cambiar la manera de vivir. Sí, antes gritaba, sí, antes me enojaba, sí, antes mentía, sí, tantas cosas que todos hubiéramos podido hacer antes. Yo sé que no es fácil y que hay personas que se erigen como jueces. Fue lo que pasó en el capítulo 19 de Job, cuando Job les dijo, es muy fuerte, la discusión fue acalorada. Job les dijo, ¿ustedes por qué se atreven a juzgarme? ¿Ustedes por qué se atreven a señalarme? Sí es cierto, y el malo soy yo. Dios no es justo, no me va a castigar. Pero si el malo no soy yo
y resulta que ustedes me están juzgando injustamente, la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Es impresionante. Y después conversa. Esa es una conversación muy acalorada. Es una conversación que comienza diciendo: ¿hasta cuándo me van a moler con palabras? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando mal? ¿Hasta cuándo me van a seguir criticando y seguir haciendo todas esas cosas horribles que ustedes me hacen? Pero sepan que mi Redentor vive. ¿Y qué les digo? Si ustedes me ven enfermo y me ven esta carne podrida, pero con estos ojos yo voy a ver esta carne sana. Y en esta vida yo voy a volver a ver a Dios, porque no me voy a morir como ustedes esperan que yo me muera, porque con sus palabras me quieren matar. Es una conversación acalorada. Si usted lee Job 19 es bien fuerte, pero termina diciendo: y entiendo por qué Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Porque sus amigos más íntimos, sus familiares más queridos y todas las personas solamente lo juzgaban y lo criticaban, se burlaban de él y lo señalaban. Pero él dijo al final, y ahí es donde sale la palabra decretada, de que la ira de Dios salió contra ellos, porque les dijo: al final los que temblarán son ustedes. Así que es necesario que nos presentemos delante de Dios en conversión, cambio de la manera de vivir. Amén. Entonces, en esta hora vamos a entrar en oración y vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude. Todos los que estamos aquí estamos en un comienzo de cambio de nuestra vida. Y la urgencia de esta nueva temporada y de este cambio de vida y de esta segunda oportunidad que Dios nos dio de vida es orar. Amén. Porque el avivamiento está a las puertas y puedo decirle que usted lo va a tomar. Amén. Entonces, colóquese sobre sus pies y juntos vamos a orar. Que el Señor Dios Todopoderoso, que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, que nos llamó a sus caminos, que nos ha traído por este camino, que ha sido un camino de rosas con algunas espinas, nos enseñe a orar. Que se despierte en nosotros las palabras que David dijo en el Salmo 42, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así claman por Dios el alma mía. Y que comience a despertarse un fuego de oración, un fuego de pasión, donde yo arda de deseo por conversar con Dios, como cuando éramos novios con el que hoy es nuestro esposo, que ardíamos de deseo por hablar con él, que podíamos pasar horas conversando. Así por nuestro novio celestial tengamos deseo de orar. Y yo hoy quiero pedirte, Señor, que nos enseñes. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo. Tú estás buscando que tu pueblo se humille. A quien invitas a la humillación es a tu pueblo. A quien invitas a la conversión es a tu pueblo. Tú confías en que tu pueblo te escuchará y querrá conversar y querrá compartir y querrá ir adelante. Yo hoy me levanto a pedirte, Espíritu de Dios, que despiertes el hambre, que despiertes la sed de Dios, que comience a ver en nosotros un genuino deseo, como dice Segunda de Crónicas, por la oración, un genuino deseo. Oh, levántese en oración, amados, y que haya un genuino deseo, que venga ese deseo en tu casa. Allí mismo tú en esta hora todavía estás preparando el almuercito, todavía estás haciendo algo, un genuino deseo. Dios quiere que nos despertemos a la oración. Dios quiere que haya en nuestro ser un entendimiento claro y un deseo de conversar con Dios. Dios ha prometido escuchar nuestra oración. Dios ha prometido darnos hambre por conversar. Así como te deleitas en conversar con tus amigas, con tu cónyuge, con tus amigos, y pasas, la conversación es amena, es agradable. Dios quiere que busquemos su rostro y que lo digamos como lo cantan allí nuestros amados, que sea maravilloso buscar el rostro de mi amado. Y cuando esté junto a él, al frente de él, viéndolo cara a cara, me postre a besar sus pies y empiece a adorarle y empiece a exaltarle y empiece a bendecirle, porque él es mi amado y yo quiera contemplar su hermosura. Hoy, Señor, la invitación que se nos ha extendido es buscar tu rostro en oración, invocarte, perseverar con coherencia, con palabras que tú quieras escuchar. Este es el año en que tu pueblo vuelve a las rodillas. Este es el año en que todos los que estamos aquí despertamos a la oración.
hambre por orar, cuando tú nos llames a la madrugada, cuando estemos realizando el almuerzo, cuando estemos por allí realizando los oficios, tengamos ese deseo de correr a la azotea, de ir al patio, de encontrar un lugar sobre nuestras rodillas o levantar las manos y postrarnos en oración, porque esa es la invitación que tú nos estás haciendo. Hoy yo quiero venir a este clamor, Señor, no solo cargarte con mis problemas y ponerlos sobre ti, como dice el profeta Isaías, sino tomar alabanza, tomar intercesión, porque no es que mis problemas te carguen, tú nos amas y quieres resolver nuestras circunstancias, pero quieres que nuestra oración no sea solo quejabanza, sino que también sea alabanza. Tu palabra declara que Dios está buscando adoradores, que ahora es cuando los adoradores tenemos que comenzar a adorar en espíritu y en verdad. Adoradores, adoradores, gente que entiende el amor de Jesús. Y hoy nosotros, todos los que estamos aquí, con fe, con amor y con devoción, te pedimos, Señor, enséñanos a humillarnos en tu presencia, enséñanos a invocar tu nombre. Los discípulos dijeron: Maestro, enséñanos a orar, y tú les diste el modelo de oración, Señor. Tú dijiste: conviértase en sus malos caminos, y tú dijiste: busquen mi rostro. Aquí estamos, Señor. Enséñanos a buscar tu rostro, enséñanos a mirarte cara a cara, enséñanos a mirarte con amor, enséñanos a mirarte con alegría, a vernos en tus ojos, esos ojos que son como llama de fuego refulgente, que nos escudriña todo, que nos hace ver el profundo amor de Jesucristo de Nazaret por nosotros. Hoy, en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, en la autoridad del Señor Jesucristo y en el poder de la sangre de Jesucristo, pedimos ser llevados a la oración, pedimos ser movidos a la oración, pedimos ser trasladados a la oración, Señor, en el contexto maravilloso que nos has dado en este día, de que tú escuchas la oración. Padre, tú escuchas la oración. Tú dijiste: si mi pueblo orare, si buscaré mi rostro, si vinieres a esta casa y levantares tus manos hacia ella, yo iré desde los cielos y sanaré, te sanaré, te sanaré. Solo tú, Señor, nos haces una propuesta tan maravillosa. Oren que yo los oiré. Oren que yo les responderé, oren que yo los sanaré, oren que la respuesta ya fue enviada desde el cielo. Y yo quiero pedirte en esta hora, por el poder del Espíritu Santo de Dios, que se derrame tu gloria, que se derrame tu gracia, que se derrame tu presencia en fuego de oración. Que todos los que estamos aquí tengamos esa hambre y esa sed de ir a orar, 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 sea algo que nos sale espontáneo, que nos sale natural, que comience a ser naturalmente espontáneo el deseo de orar, aleluya, y que todos los que estamos aquí, que conocemos, Señor, oh Dios mío, las arduas luchas, las pruebas, las continuas batallas, vayamos a Dios en oración, no en quejabanza, sino en alabanza, en adoración, como prorrumpían los pastores, Señor, en doxología, declarando al siempre santo y vivo y grandioso Dios, al admirable, al consejero, al maravilloso, al excelso, que podamos prorrumpir en adoración, que podamos prorrumpir en adoración. Hoy nos levantamos en fe, hoy nos levantamos en gloria, hoy nos levantamos en exaltación, a declarar tu grandeza, a declarar tu majestad, a declarar tu victoria. Papá, tú eres Dios vivo y tú eres Dios santo. A ti venimos, Señor Dios nuestro. Ante ti nos levantamos con amor. Hoy has sido, Señor, traído a nuestro corazón el regocijo de la oración. Hoy ha sido traído a nuestro espíritu el amor de la oración. Hoy nuestros corazones han sido despertados a entender que esta iglesia se levanta a orar sin cesar, a orar con perseverancia, a orar en el espíritu, pero también en el entendimiento. Hoy tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues la palabra declara que Él es nuestro intercesor, que intercede por nosotros día y noche. Hoy tomamos el ejemplo del Espíritu Santo, pues la palabra declara que Él ora por nosotros con gemidos indecibles. Hoy tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que iba al monte a orar, a orar, a orar, a interceder, a buscar el rostro de Dios. Y hoy nos levantamos en esa alegría y en ese amor de ser despertados en oración,
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Me despido de la audiencia declarando que hoy hemos sido despertados a la oración y que todos estamos aprendiendo a buscar el rostro de nuestro amado. Podemos decirlo, quiero buscar el rostro de mi amado. Aleluya. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.